Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de producción animal, como todas las semanas en la pantalla de Chacra Televisión. Muchísima es la información que tenemos. Por un lado, lo que ha sido una entrevista con Claudio Glauber, médico veterinario que forma parte de la Comisión Nacional de Lechería y estará presente el 6 de mayo en la Expo Suipacha presentando de forma presencial la guía de buenas prácticas lecheras. Y por otra parte, como siempre, voz autorizada que nos habla de la industria cárnica, Miguel Schiariti, el presidente de SICRA, contándonos sobre mercado interno, exportaciones y todo lo que tenemos que saber. Ahora sí, les doy la bienvenida y comenzamos con Producción Animal. Ya es parte de la casa de Chacra Televisión, Claudio Glauber, médico veterinario, él es docente universitario y además integra la Comisión Nacional de Lechería. Formó parte de lo que ha sido la elaboración de la guía de buenas prácticas lecheras que se sigue difundiendo y se sigue comentando sobre su aplicación en distintas expos. En este caso, Expo Suipacha del 5 al 8 de mayo. Bueno, Claudio, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, no hay por qué, encantado como siempre de hacer algún aporte en la lechería para el beneficio de los que escuchan y los productores lecheros en general. Es así como vos bien dijiste, entre el 5 y el 8 de mayo próximo se realiza, después de 2 años de no hacerlo, la Expo Suipacha. Es la primera presencial después de varios tiempos, después de la pandemia, cosa que nos gratifica en forma interesante. Bueno, y nos convocaron para presentar el día viernes 6, a partir de las 10 de la mañana, que es el día de las jornadas técnicas, la presentación de la guía de buenas prácticas. A mí me han encomendado como representante del equipo de la comisión, digamos, yo soy integro esta comisión, que es un grupo de colegas de distintas profesiones y distintos enfoques, distintas instituciones, multifacético, digamos, hay ingenieros agrónomos, veterinarios, ambientalistas, bioquímicos, etcétera, etcétera, usinas lácteas, instituciones privadas, como el SIL, algunas usinas lácteas en general, Ministerio de Asuntos Agrarios de provincias, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, distinto. Es una comisión integrada por distintos factores del ámbito que está relacionado desde lo profesional, lo académico y lo institucional con el ambiente de la producción lechera. Como hace un tiempo comentamos en estas presentaciones, es un desprendimiento de buenas prácticas ganaderas que hace 2 años tomó conciencia de la importancia de la lechería y del tema de las buenas prácticas lecheras. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar esta comisión y generamos una guía, que es la guía de BPL, Buenas Prácticas Lecheras 2021, que salió a fines del año pasado. Algún comentario hicimos en otra presentación. Bueno, y esta guía va a ser presentada en Expo Suipacha este día, el viernes 6 a las 10 de la mañana. Vamos a hablar un poco de lo que son las buenas prácticas lecheras, por qué aplicarlas, vamos a presentar a la comisión, vamos a presentarnos en sociedad, digamos, y vamos a proponer a todos los productores presentes y el auditorio en general la aplicación de las buenas prácticas en los tambos para encontrar mejoramiento en cuanto a la productividad, maximizar el rendimiento del tambo. Y como vos sabés, y lo dijimos varias veces, que el tambo, que es una sumatoria de detalles, desde la alimentación, la preparación de su dieta y los comederos donde se distribuye la comida a las vacas, hasta la máquina de ordeñar, pasando por la crianza de los terneros, la parte reproductiva, la parte sanitaria, en fin. Cada uno de los eslabones de los pilares que integra toda producción, y la producción lechera en particular, tiene detalles que hay que cumplir. Esos detalles, cuando están bien hechos y están hechos con buenas prácticas lecheras, como es lo que intentamos transmitir, son recomendaciones prácticas, accesibles, sencillas, para que el productor tome conciencia de que la sumatoria de todas estas pequeñas recomendaciones básicas, que uno muchas veces las sabe teóricamente, pero en la práctica por determinados motivos no las aplica,
y esta falta de aplicación y esto hace que bueno, el rendimiento sea menor. Las buenas prácticas lecheras se aplican en distintas categorías del tambo, en cuanto a animales, o sea, desde la crianza artificial, pasando por la recría, la vaca adulta, la vaca en producción en el tambo, la vaca seca, y también en los distintos partes o sectores esenciales que integran un tambo, desde, como decía hace un rato, los animales, las instalaciones, la alimentación, la oferta de agua, etc. La guía está integrada por 12 capítulos, cada capítulo enfoca o se refiere a un punto de estos que nombramos en particular, lo desarrolla, y también tiene anexos que cada anexo advierte la importancia de aplicar buenas prácticas lecheras en sectores como ser el manejo de los cadáveres de animales en los tambos, el manejo de los efluentes, el manejo de los medicamentos, de las vacunaciones, etc. Son recomendaciones que van en anexos, además de cada uno de los capítulos que, como te decía anteriormente, integra la guía. Así que estamos, Mariela, en la expectativa. Yo simplemente soy la cara visible de un grupo heterogéneo y un grupo de mucho nivel académico, científico y profesional que hemos confeccionado, y bueno, me toca presentar con un PowerPoint esta guía, esta comisión, y transmitir, como te decía, a los productores y los que van a escuchar la recomendación para la aplicación. Así que un poco esa es la intención Me de nuestra consta, presentación. me consta el gran trabajo que han hecho, toda esa elaboración, tanto con sectores público-privados, el trabajo en conjunto y la posibilidad de seguir sumando información constantemente para ir actualizando la guía. Me gustaría saber qué recibimiento han tenido del público, de los productores, y a partir de dónde pueden conseguirla si aún no la tienen. Bueno, empecemos por el final. La guía está en internet, si entra en guía BPL, Buenas Prácticas Ganaderas, la van a encontrar en internet a través de Google, documentos, y bueno, la van a encontrar perfectamente. Está distribuida a través de en universidades, en oficinas locales del SENASA, en instituciones de distinto tipo, las tienen, está presente. Por supuesto, la guía es absolutamente gratuita y accesible a todo el mundo. Eso es en cuanto a dónde la pueden conseguir. Y hemos tenido buenas respuestas. Hay un desprendimiento de la guía que es el checklist, que lo organiza gente de Inter Rafaela, que es un listado, que es un permanente contacto con productores, que también es un desprendimiento de esta comisión de lechería. Y la aplicación de la guía ha tenido buenos resultados. En general, como es obvio y esperable, aquel que aplica las recomendaciones y hace las cosas como debe hacerlas en todos los sectores, en general los resultados son satisfactorios. Los resultados en general, por ejemplo, los sanitarios, yo voy a mi parte, que es la veterinaria, pero han mejorado los porcentajes de morbilidad y mortalidad en las guacheras. En algunos temas reproductivos, el índice de preñez efectiva ha mejorado. Digamos, se ha tomado conciencia del origen, por ejemplo, de lo que es el ingrediente en la comida, la importancia que tiene el comedero, cómo hay que darle de comer a las vacas, cuándo, en qué cantidad, con qué bienestar, con qué confort. Todo eso está en la guía, está en la recomendación de buenas prácticas, y los productores, tanto pequeños, medianos como grandes tamberos, lo han aplicado, lo están aplicando, y los resultados en general son bastante satisfactorios. A medida que lo van aplicando le van tomando el gusto, se van dando cuenta que al trabajar bien, aplicando las recomendaciones y aplicando buenas prácticas lecheras, el resultado productivo mejora, las vacas están más contentas, el tanque de leche está más lleno, y el bolsillo del productor, por suerte en este caso, un poquito más consistente. Hay un detalle que no es menor, que la guía está pensada tanto para pequeños y medianos productores como para grandes productores. Entonces, me gustaría que nos dé alguna recomendación simple, sencilla, que la puedan aplicar los productores que tienen justamente una pequeña producción y que
con esa recomendación pueden marcar la diferencia? Bueno, te voy a dar una muy buena pregunta y me permitís acceder a pequeños productores que es importante que lo entiendan. Por ejemplo, el descorne. El descorne, vos sabés que es frecuente en las guacheras, en el animal joven, la categoría joven, sacarle los cuernos para evitar que los animales cuando vayan creciendo con cuernos y eso genere problemas de manejo, sujeción, etcétera, etcétera. Es común que el descorne lo hacen tardíamente porque la gente no sabe que el botón córneo que se ubica sobre la piel está alejado del hueso hasta el día 45-60. Por eso este descorne no habría que hacerlo más allá de los días 45-60 para no provocar una agresión, una lesión importante que genere lesiones a nivel óseo. Es frecuente ver que los productores en general lo hacen más tarde, lo hacen al tercer o cuarto mes, cosa que es un error, porque provocan lastimaduras, pueden provocar alguna infección, el bienestar animal de la ternera se afecta, en fin. Cuando si lo hicieran antes de los 45-60 días, como recomendación de buena práctica lechera, esta actividad, que es una acción médica y es muy sencilla, prácticamente no tendría ningún tipo de dolor ni trastorno de ningún tipo porque es simplemente sacar un granito sobre la piel, es muy sencillo. Ese tan simple como vos me pediste o dijiste, recomendación está en la guía. Hay muchas otras de este tipo, desde el calostrado, la importancia que tiene ofrecer calostro al ternero o a la ternera recién nacida antes de las 6 horas de vida, porque la permeabilidad intestinal a partir de las 6 horas de vida comienza a disminuir. Entonces, si yo le doy calostro después de las 6 horas, seguramente va a recibirlo, pero la permeabilidad y la utilidad, la función inmunitaria, digestiva y nutricional que tiene ese calostro, cuando es aplicado antes de las 6 horas de vida, es mucho mejor que si uno lo da o lo ofrece después. Ese tipo de recomendaciones tan sencillas, también el manejo del agua, la importancia que tiene el bebedero de la vaca cuando sale del ordeño y que la vaca toma gran cantidad de agua, una vaca lechera de alta producción o de mediana producción puede tomar 100, 120 litros de agua por día. Entonces, es importante que los bebederos estén permanentemente llenos, que estén el aparato que genera remoción permanente de agua, que hace que el agua a través de la cañería fluya permanentemente, que permanezca tanta cantidad de agua limpia y segura como las primeras vacas como las últimas. También es una situación que a veces la vemos en los tambos y vemos que las últimas vacas del lote no les cuesta más tomar agua o no toman agua porque las primeras tomaron dado que el bebedero no tenía la cantidad y la remoción de agua suficiente. Ese detalle que más que un veterinario o un ingeniero agrónomo corresponde a resolverlo a un plomero, a veces suele ocurrir y genera que la vaca toma menos agua y consecuentemente produce menos leche por tomar menos agua, porque la vaca, vos sabés que la leche, entre otras cosas, la provisión de agua como integrante de la oferta alimenticia en la lechería, en el tambo, es muy importante. Entonces la vaca, que es una gran tomadora de agua y debe tomar agua para su salud general y para producir gran cantidad de leche, es importante que tenga la posibilidad, porque tenga abastecimiento en el bebedero, del agua suficiente y segura. Hay muchos, yo te di 3, hay varios ejemplos de este tipo, muy sencillos, muy básicos, muy prácticos. Ahora que empieza el frío, por ejemplo, la utilización de protección contra los fríos vientos del sur en aquellos tambos que corresponda, porque los terneros en la guachera en los primeros días nacen inmunodeprimidos, entonces hay que tener mucho cuidado con los fríos violentos, con las heladas, las primeras heladas, entonces está bueno protegerlos contra un silo que evite los vientos fríos del sur, o una capita que a veces se les pone, que es muy útil para protegerlos del frío, en fin. Distintas acciones muy sencillas, muy básicas, la mayoría de ellas, como vos habrás escuchado, de costo cero, porque o costo muy barato, porque mantener un bebedero funcional y con agua suficiente y evitar que no cargue lo necesario es un mantenimiento básico, digamos, no es un gran costo. O mantener un corral de espera con sombra necesaria para que las vacas mientras esperan ingresar a la ordeña tengan sombra y eso evite el estrés calórico, digamos, son recomendaciones muy básicas y sencillas
descornar cuando corresponde y no muy tarde para evitar más lesiones o un problema de lastimar inútilmente a la ternera. Son recomendaciones prácticas, sencillas, accesibles, obviamente gratuitas y que hacen dentro de un manejo lógico y razonable la buena productividad en general del rodeo. No sé, hay más en vaca adulta. En vaca adulta, el manejo de la etapa de transición, que es fundamental, digamos, la etapa que la vaca son 21 días antes y 21 días posteriores al parto, donde la vaca requiere un manejo especial, la medición de la condición corporal, el manejo de los efluentes en los tambos, que es un tema muy, muy importante, y que requiere un manejo especializado y un manejo acorde al manejo, a la sustentabilidad ambiental. Digamos, varios enfoques, varias orientaciones, varias recomendaciones, Mariela, para que el productor tenga la posibilidad de aplicarlas y mejore de alguna forma su rendimiento. Muchísimas gracias, Claudio, como siempre, un placer tenerlo en la pantalla de Chacra Televisión, y me gustaría cerrar con que nos recuerde dónde va a estar presente, dónde lo podemos ver, y por supuesto, algún adelantito de lo que están trabajando en la Comisión Nacional de Lechería. Bueno, el 6 de mayo a las 10 de la mañana en Expo Suipacha. Expo Suipacha, Suipacha, por supuesto, es muy conocida por el ambiente lechero esta reunión histórica. De forma presencial, ¿verdad? Totalmente presencial, por eso es el desafío que va a ser la presencialidad, el desafío de la presencialidad después de 2 años sin poder haberla hecho esta exposición en forma presencial. Ahí van a comer un buen chorizo, van a poder comprar unos buenos salamines y un buen queso, y van a poder tomar unos buenos mates también. Va a ser un día muy interesante. Eso en Suipacha. Y bueno, en cuanto a la Comisión de Lechería, estamos iniciando los trabajos en la actualización de la guía. Hay un grupo especial de profesionales que estamos integrados para el tema de la actualización de la guía. La coordinadora de todo esto es la doctora Agustina Llano, que es la coordinadora de lechería en el Ministerio, y que nos tiene permanentemente trabajando en la Comisión de Lechería, orientándonos, coordinando las reuniones, que son mínimamente una vez por mes. En esas reuniones hay subcomisiones. Una de las subcomisiones tiene que ver con la actualización de los temas de guía, que estamos justamente ahora intentando trabajar y siempre mejorar algunos capítulos y algunos temitas que o han quedado flojos, o hay actualización que incorporar, digamos, para seguir trabajando con el tema. Así que nos veríamos el 6 de mayo a las 10 de la mañana. Vamos a charlar ahí, vamos a estar antes y después compartiendo algún mate. Así que encantados a los productores, los esperamos con los brazos abiertos y con el termo a 87 grados para tomar unos buenos mates, como digo, antes de la presentación o después, y charlar sobre las buenas prácticas lecheras. Y allí lo escuchábamos a nuestro querido médico veterinario Claudio Glauber, que ya es parte de la Casa de Producción Animal y estará presente el 6 de mayo en la Expo Suipacha, presentando y siendo el vocero oficial de la Guía de Buenas Prácticas Lecheras. Ahora un cortecito y enseguida seguimos con mucho más de Producción Animal. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina, carne sustentable.
Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Continuamos en Producción Animal por la pantalla de Chacra Televisión. Y sí, como se los había prometido, repasamos lo que ha sido una conversación álgida sobre temas picantes, ¿por qué no? Retenciones, mercado interno, exportaciones y mucho más con Miguel Schiaretti, el presidente de SICRA. Es un gusto recibirlo en la pantalla de Chacra Televisión al presidente de SICRA, Miguel Schiaretti, que por supuesto nos va a contar y nos va a dar las novedades al respecto de la situación que está viviendo la industria cárnica. Bienvenido, Miguel. No, para mí es un gusto estar acá siempre. Realmente el panorama no es el mejor, por eso queremos saber de su parte cuál es la opinión respecto a lo que está sucediendo. Aumento de retenciones, inflación, escasez de combustible. La situación es un poco compleja en ese sentido. Sí, más allá de la escasez de combustible, en nuestro sector lo más grave es que la sequía del último año, sobre todo, ha generado escasez de hacienda. Ese es el motivo por el cual, a pesar de que la demanda está absolutamente planchada, prácticamente es una demanda muy débil, la demanda de consumo, a eso me refiero, los precios siguen aumentando, porque no hay hacienda y esto genera aumento de precios. Este es uno de los grandes problemas. Que los funcionarios hablen y que sigan amenazando y que sigan hoy, ahora, hasta extorsionan a algún exportador sin cámara a través de un decreto. El que no aporte a el incomprensible programa de precios cuidados para la carne que tiene Feletti, ese no podrá exportar. Eso es directamente discriminatorio y es directamente una extorsión. O me regalás carne para que el supermercadismo haga un negocio, o no tenés, declaración jurada de exportación. Es muy grave, la verdad es muy grave. Me gustaría saber si también la situación de la escasez de hacienda tuvo que ver el gran incendio que hubo en la provincia de Corrientes. Sí, por supuesto. Agravó las condiciones de sequía que se viene dando en todo el norte del país, no solo en el NEA, sino también en el NOA. Y nunca me quedó muy claro por qué hubo tantos focos de incendio en la provincia. Hay ¿cómo se llama? Un gobernador que no es oficialista, y hubo alguna detención de algún personaje relacionado con las madres de Plaza de Mayo. Es decir, nunca se habló demasiado de esto, pero los focos fueron demasiados, realmente demasiados, para explotar, y explotaban en cualquier lugar y sin aparente motivo. Es decir, parece que hubo más de un foco generado de manera intencional. Hace años atrás parecía que no había techo para el crecimiento de la industria cárnica, porque cada vez se exportaba más, porque había nueva apertura de mercados. Esto se revirtió con, por supuesto, este cese de exportaciones, y también algunos productores tuvieron que ir virando a otras profesiones o a otro tipo de producción. ¿Esto lo ven reflejado ustedes? No se refleja demasiado en cuanto a la producción ganadera. Lo que cambió es la forma de producción. Hemos retomado una vieja forma de producción que era el destete, y después del destete una recría a campo larga, que se fue perdiendo con la incorporación o la masificación del engorde a corral, es decir, el feedlot, y esto generó que el ternero de 180 o 200 kilos iba a un corral
aumentaba 100 kilos, 120 kilos y salía a la venta. Los números eran razonables y permitían hacer un negocio rápido, y yo diría que casi un negocio financiero, sobre todo a partir del momento que en el gobierno de Macri bajó el peso de faena, y entonces la rotación era tan rápida que hasta ingresaron capitales foráneos, capitales que no tenían que ver con la producción ganadera, sino que estaban en el circuito financiero. Pero hoy esos capitales se retiraron, obviamente, porque el negocio del corral hoy no es tal negocio. El ternero vale mucho más que el animal gordo, entonces se paga mucho por el ternero como reserva de valor, pero con el precio del maíz actual, si uno quisiera hacer lo que se hacía hace 2 años atrás, perdería 10.000 pesos por cabeza, cosa que nadie está dispuesto a hacer. Y entonces se compra ese ternero, se paga locuras por ese ternero, se pagan precios muy altos respecto del valor del gordo, se pagan 330, 350 pesos cuando un novillo vale 280, 300, y se hace una recría larga. Una recría larga es una recría de agarrar ese animalito de 200 kilos, 180 kilos, ponerlo a campo durante 10, 12 meses. Y recién ahí darle, en ese periodo el animal engorda 80, 100 kilos, y recién ahí se le da una terminación en un corral para que mantenga las características que se acostumbró el argentino a que tenga el animal que está en la carnicería, que sea grasa blanca, que tenga un buen marmoreado. Esto es lo que se está haciendo en este momento. Por eso es la caída de la oferta, por eso es tan fuerte la caída de la oferta. Porque si bien hay pocos terneros, además de ser pocos, que están un año en el campo. Este es el motivo por el cual la oferta es muy, muy escasa y entonces los precios suben. Como contracara de lo que pasa aquí en nuestro país, también la carne argentina se fue al exterior junto con el IPCBA, estuvo en un evento en Las Vegas muy importante mostrando lo que nosotros podemos hacer en materia de carnes. Y bueno, realmente hay también una gran demanda por parte del mundo. ¿Cómo continúan las exportaciones, la apertura a nuevos mercados? Desgraciadamente se han detenido la búsqueda de nuevos mercados. Argentina hoy es China dependiente. Si China tiene un problema, las exportaciones de Argentina se complican. 7 de cada 10 kilos que exportamos van a China. Esto es una dependencia muy fuerte. Deberíamos, todos los que estamos en este negocio sabemos que el negocio de la carne, el negocio de exportación de la carne en los próximos 30 años se va a ubicar en el sudeste asiático. Los países del sudeste asiático vienen incorporando clases agrícolas a el sector industrial y entonces empiezan a tener mejores salarios y empiezan a consumir proteína animal. Es cierto que los chinos tienen un consumo animal, un consumo de carne muy fuerte en cerdo, llegan a consumir casi 50 kilos por habitante y por año de carne de cerdo. Pero como tuvieron problema con la peste porcina africana en China, muy grave, y tuvieron que faenar a aplicar el rifle sanitario a 200 millones de cerdos. Escuchemos los números. Bueno, entonces empezaron a comer carne vacuna, y cuando empiezan a comer carne vacuna, la carne vacuna le gusta a todo el mundo. Y si bien no es la mejor carne de Argentina la que va a China, es carne vacuna argentina y tiene mucho sabor y mucho requerimiento. Y una vez que esas clases que se incorporaron a las clases medias o a las clases asalariadas en China empiezan a consumir proteína animal, no quieren dejar de consumir proteína animal. Y esto está ocurriendo en otros países de la región. Por eso decimos que en los próximos 30 años el consumo de carne va a estar en ese sector. Es necesario que la Argentina haga un enorme esfuerzo no solo de promoción de nuestra carne, sino de trabajo oficial para
poder abrir mercados en el sudeste asiático y no dejarnos tan dependientes del mercado chino. Bueno, realmente hablamos de muchas cuestiones por hacer y todo lo que le falta a nuestro país, que más o menos, Miguel, ya esto viene en una línea de hace un tiempo. Según su perspectiva, ¿qué podemos esperar para este año? Y en cuestión de CICRA, ¿cuáles son los temas que los atañen y sobre los cuales están trabajando? ¿Qué podemos esperar? Más de lo mismo. Desgraciadamente no tenemos una buena perspectiva de lo que viene para adelante. Tenemos funcionarios que realmente no entienden el tema. El secretario de Comercio no tiene idea de lo que es comercializar alimentos y menos carne vacuna, no tiene idea de los procesos de producción que tienen, ni de los tiempos de producción. Realmente, por más que uno intente explicarle, él en realidad no quiere escuchar. Oye, pero no escucha. Y entonces es muy difícil. No esperamos, no tenemos ninguna buena perspectiva para un futuro cercano. Se siguen amenazando a los productores con que van a subir las retenciones, y esto es absolutamente negativo. El productor, cuando lo amenazan, ¿qué hace? Deja de producir o produce menos. En este momento se está produciendo la decisión de los productores de cría de qué hace con la ternera. ¿La vende para hacer carne o se la queda como madre? Pero esa decisión que toma un señor en una manga eligiendo su ternera para convertirla en madre, ve resultados 27 meses después. Si él decide quedársela, tiene que esperar que esa vaquillona de 6, 7 meses tenga entre 15 y 18 meses, y después de esto tiene que esperar 9 meses para que nazca un ternero, y después, en función de esto, vuelve el ciclo. Es decir, para que aumente la producción ganadera es necesario por lo menos un ciclo de no perturbar, ni siquiera digo apoyar, no perturbar la producción ganadera y no amenazar al productor ganadero, porque hacen falta 5 años para que se empiece a notar la recuperación del stock. Momento del cierre de nuestro programa de producción animal. Gracias a ustedes por acompañarnos y, por supuesto, nosotros nos volvemos a reencontrar la semana que viene con mucho más de todo lo que sucede en nuestras producciones nacionales.